Pero antes de empezar, queremos invitarlos a nuestra comunidad de Amino. En ella estamos haciendo un mega concurso en donde podrás ganar Funkos, cómics, saluditos en un video del canal y muchas cosas más. Todos pueden participar sin importar en qué país vivan. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de Amino, buscar al Freli y entrar a la comunidad. Ahí tenemos una publicación explicando todas las reglas del concurso. En la descripción de este video y en la caja de comentarios dejaremos el link a nuestra comunidad. Ahora sí, sin nada más que decir, disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Freli. Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer una pequeña reseña, nuestra opinión sobre esta película llamada Día de Muertos, la cual acaba de estrenarse hace unos días y nosotros recién la acabamos de ver. Y de hecho esta película tiene una historia muy particular porque estuvo 16 años desarrollándose, imagínense nada más. Un montón de tiempo. Y no solamente eso, también tuvo disputas legales contra Disney por el término del nombre de derechos de autor que intentaron registrar. Hay toda una historia respecto a eso. Y de hecho esta película se retrasó 2 años porque Disney ganó y sacó Coco en el 2017, por lo tanto tuvieron que posponer la película hasta esta fecha. Y a raíz de eso, esta película se empezó a promocionar a sí misma como que iba a ser una película muchísimo mejor que todas las películas de Día de Muertos que hemos visto. Y bueno, hablando un poquito sobre qué va la película, la verdad debo decir que es algo difícil resumir o dar una sinopsis de esta película porque está muy cargada de información, pero a ver, haciendo mi mejor intento posible, pero voy a intentarlo. Esta película trata sobre Salma, que es una chica que no conoció a sus padres debido a que ellos murieron cuando era una niña muy pequeña, por lo que junto con Pedro y Jorge, que son un par de hermanos, se aventuran en un castillo prohibido en donde encuentran un libro mágico que le da poderes a Salma, haciendo que accidentalmente mande a Pedro y Jorge al inframundo. Y mientras ellos están tratando de regresar a casa, Salma se encuentra con Morlet, quien es el villano de la película. Él le cuenta que sus padres eran unos magos muy poderosos y gracias a que ellos burlaron la muerte, Salma pudo nacer. Morlet manipula a Salma para que con sus poderes lo ayude a convertirse en la nueva muerte y así hacer que nadie más muera, pero Salma lo derrota salvando el Día de Muertos, mientras que Pedro se sacrifica para que Jorge pueda regresar al mundo de los vivos. El personaje de Salma es con el que tenemos más problemas y es chistoso porque ella es la protagonista de la película. Algo que nos gusta mucho y que creemos que es muy bueno para el personaje es el concepto de que ella nació cuando su madre tuvo que haber muerto. Entonces toda esa historia de que en realidad no tuvo que haber nacido porque su madre tuvo que haber muerto está súper cool. Pero el hecho de que ella sea súper mega poderosa, tenga esos poderes mágicos y además que ella es la hija de los magos más poderosos y es la elegida, eso ya no está tan genial. Sí, eso no está muy padre porque la verdad sí le dio muchísimo poder. Luego pasaron cosas que no entendí, como que de repente se fusionó con el libro mágico y ahí fue cuando tuvo su super power up y entonces sus poderes iban creciendo más y más y más y no había como que un límite de qué es lo que puede hacer Salma cuando ese mismo día se enteró que era hija de unos magos. No manches, ese mismo día se enteró que tenía poderes y ya después estaba enfrentándose cara a cara con la muerte. Y al mero final de la película detuvo como que el tiempo o como que congeló a la muerte. No sé qué rayos. Ya así como con un toque ya. No, está muy poderosa. Por ese lado no nos gustó mucho. Casi siempre lo que hacía era como que gritaba así como de déjame en paz y ya sacaba un power up así de la nada, un poder que nunca había tenido. Y eso daba a entender que no tenía mucho conflicto este personaje. O sea, no había nada que la pudiera detener en ese sentido. Más que nada se sentía como una herramienta para que los escritores pudieran hacer lo que quisieran. Como de, necesitamos construir un mega altar gigante. Claro, Salma que lo haga con telequinesis. Necesitamos un portal gigante en el cielo. Pues es un hechizo de Salma, ¿no? Ok, ahora Salma tiene que derrotar ahora sí a la muerte y tiene que ganar. Está bien, que detenga, que congela la muerte. Y es como, ok. ¿Qué rayos? O sea, ¿qué onda? Ahora pasando con Pedro, que para nosotros es el mejor de todos los personajes de esta película. Su personaje tiene mucho potencial, sin embargo, lastimosamente esto no se logra transmitir bien debido a la mala animación que tiene esta película. Su personalidad en realidad no se refleja visualmente y todo el peso lo tiene la voz. Sí, que de hecho Memo Aponte sí le cargó un montonal de personalidad con su voz y prácticamente ahí es donde se nota todo el potencial que tenía el personaje, pero visualmente su lenguaje corporal no empataba con lo que decía su personaje. Y algo que definitivamente no me gustó de este personaje fue su final. Ni siquiera se entendió, o sea,
se sacrificó por Jorge, entonces se quedó ahí en el inframundo, pero ya hasta el final, en la última escena me parece, vemos que de repente llega a China o no sé qué lugar del oriente y es como, ¿qué hace ahí? No entendí. Sí, ¿por qué tienen un portal en China? Ajá, en China también celebran el Día de Muertos. ¿Qué rayos? ¿Y va a regresar? O sea, ajá, ¿qué pasó? ¿Sí murió? ¿No murió? ¿Qué onda? Sí, no hay ninguna explicación sobre eso. Por otro lado está Jorge, que era el otro personaje del trío principal de personajes de esta película, y este estuvo de plano súper mega olvidable. No tenía casi nada de personalidad, no tuvo ningún crecimiento a lo largo de la película, sus aportaciones fueron mínimas, pasó así como... no es memorable. No, para nada, no tiene ni una cosita como que brille de, sí, Jorge, el que hace esto o algo así. Nada. Genérico. Y pasando con el antagonista, que es Morlet, creemos que este personaje fue el más interesante porque sus motivaciones eran entendibles. Eso de que no quiere que nadie muera se ve como que es una intención buena, porque obviamente a nadie le gusta la muerte, y eso está muy padre porque no es un villano que es nada más malo por ser malo, ¿no? Tiene una intención buena y eso está genial, aunque sí, por mi parte, como personalmente es como, eso es muy enfermo, tienes que superar la muerte, pero igual está muy muy chido. Y por otro lado, entre los personajes secundarios tenemos a Nana, y la verdad ese es un personaje que casi no tuvo mucha participación, ni siquiera sé por qué estaba tal cual en el póster de la película ocupando tanto espacio. Ella era muy mala onda con Salma de niña porque pues la regañó por haber hecho ese altar para contactar a sus padres, que es algo como muy entendible de una niña, claro, que no conoce a sus padres. Además de que le echa la culpa de que Jorge haya salido lastimado al inicio por toda esta onda del altar, cuando no fue su culpa realmente, fue Jorge quien decidió pues proteger a Salma de estos espíritus que habían aparecido ahí. Entonces como, ¿qué onda? ¿Por qué le estás echando la culpa? Como 2 rayitas, bájale, ¿no? Sí, la verdad esta señora manejó la situación con la cola, o sea, no sabe criar niños, porque no sabe criar niños, la verdad, porque o sea, le estaba negando algo súper entendible, que es hacerle un altar a sus padres para que pudiera conocerlos. Simplemente le decía que no, sin darle ninguna explicación, y la verdad no tengo sentido por qué no podía, o sea, no tal cual Salma tenía que ser el altar, lo pudo haber hecho la señora Nana, y así pues llegaban los padres y como que escondida Salma conocía a sus papás, ¿no? Y ya no hay problema. Claro, o sea, ¿acaso Nana nunca le hizo un altar a sus hijos? Porque ella perdió a sus hijos, ellos eran sus hijos, que eran los padres de Salma, entonces ¿por qué no le hizo un altar a sus... Sí, no tiene mucho sentido ni incluso con las reglas del universo. Y la verdad, lo único que hizo este personaje, sinceramente, fue caerse de las escaleras en una escena que se supone que tuvo que habernos hecho sentir mal y que nos tuvo que haber preocupado, pero en realidad nada más dio risa. En cuanto a los personajes secundarios, que son este ajolote y las calaveritas, la verdad se nota muy claro que es nada más para empatar con el público infantil, pero no tienen mucha lógica en realidad, como que existen nada más por existir y ya, no hay una razón en realidad. Y también en su forma de actuar, no sabemos por qué ayudaban a Salma si no la conocían antes de eso. De hecho, las calaveritas llegaron accidentalmente, y de hecho al final, ya cuando el villano se va con su esposa al inframundo o algo así, vemos que también las calaveritas van y lo acompañan, y es como, ¿por qué rayos lo acompañan si hace rato no confiabas en él? ¿Qué onda? Sí, no tiene mucho sentido. Además que esas calaveritas eran 3 y ninguna tiene una personalidad distintiva. Digo, mínimo cuando tienes estos tipos de personajes, pues por lo menos te queda muy claro. Son personajes unidimensionales, no estoy diciendo que tengan su super mega trasfondo, pero te queda muy claro cuál es la personalidad de cada uno, y de repente ayudan un poquito en algo, ¿no? De la historia. Pero estos personajes se comportaban como uno solo. O sea, los 3 tenían la misma personalidad y no aportaron nada. Absolutamente nada. O sea, lo único que pudieron haber aportado fue cuando una de las calaveras aventó a la otra al inframundo, no sé por qué la aventó, y esa calaverita le dijo a Pedro y a Jorge que Salma estaba en peligro, pero al final eso no importó para nada, porque Pedro y Jorge no fueron a ayudar a Salma. No, ellos querían detener el tren para que las almas perdidas no salieran al mundo real, y su objetivo de ayudar a Salma se esfumó de repente. A la mitad de la película se les olvidó. Ahora, hablando sobre el guión, la verdad es que tienen unos conceptos muy geniales que sí me gustaron. Por ejemplo, todo el concepto de la historia del origen del Día de los Muertos, que sucede en los primeros 2-3 minutos de la película. Sin embargo, ya en cuanto a los personajes y la ejecución de la historia, creo que ya no se sostiene por sí misma, ¿no? Sí, o sea, tienen un concepto muy muy chido, pero no supieron ejecutarlo bien.
Además, algo que no me gustó especialmente cuando sucede en el primer acto es que los niñitos, cuando están costando todo esto, rompen la cuarta pared, pero tal cual, o sea, le habla al público y le dicen, hey, pongan atención a esto porque va a ser importante más adelante. Y la verdad eso se sintió extraño porque fue muy repentino, de la nada, y nada más sucedió en esta ocasión. Más adelante no volvieron a romperla para nada, entonces se sintió algo como fuera de lugar. Y además el amuleto no era tan importante. Sin embargo, creo que el principal problema del guión de esta película es que hay muchísima exposición y casi todo sucede porque los personajes te lo dicen con palabras, con diálogo. Y esto es una regla muy principal, es como de las reglas más importantes en cuanto a narrativa y en cuanto a contar historias, y es muéstralo, no lo digas. Esa es la regla casi como de oro. O sea, eso consiste en que casi toda la historia tienes que contarla por medio de acciones. Tienes que evitar diálogos expositivos, tienes que evitar resúmenes, tienes que evitar descripciones, porque eso se siente que ya no supiste cómo contarlo. O sea, es un medio audiovisual, es una historia, necesitamos acciones. Si no, pues mejor vamos a ver una sinopsis. Y creo que el ejemplo más claro en esta película es en el pequeño arco que tuvo Pedro, donde al inicio nos introducen su personaje y, o sea, tal cual Jorge le dice, oye, eres muy egoísta, tienes que pensar en los demás y sacrificarte, así, en un diálogo. Y la verdad, en todo lo que llevábamos viendo de Pedro hasta el momento, no se veía en realidad tan egoísta. O sea, él estaba ahí ayudando a Salma, lo hacía de mala gana, se quejaba, pero ahí estaba ayudándola, entonces no se veía tan egoísta como lo decía Jorge. Pero sobre todo al final, ya cuando Pedro está ahí con Jorge en el tren y ve que tiene que sacrificarse para que Jorge pueda regresar al mundo de los vivos, igual es un diálogo. O sea, sí lo vemos que se pasa al otro vagón y separa los vagones, pero le dice tal cual, ay, es que tenemos que sacrificarnos, ¿no? Hay que ayudar a Salma, así tal cual en un diálogo. Sí, y no vemos una sucesión de acciones que lleven a lo largo de la película, que lleven a Pedro a esa conclusión. O sea, no vimos por qué cambió, por qué Pedro pasó de ser egoísta, entre comillas, porque nunca se vio egoísta, a sacrificarse a los demás. Nunca vimos que aprendiera eso. De repente fue como, era Pedro esta personalidad y al mero final ya como que ¡pup! Cambió de la nada. Hay que cambiar en esta parte, y es como de, sí, se me olvidó, tiene que crecer este personaje. Ok, ahora ya se va a sacrificar. ¿Pero por qué? O sea, nunca hubo una justificación real de por qué Pedro tenía que cambiar. También otro aspecto que no nos gustó muchísimo de la película, y esto ya es como muy común con producciones mexicanas en general, animadas y no animadas, es esta necedad de tener mucho acento mexicano, modismos, chistes, todo eso. Sí, pero muy forzados, eso es lo que no me gusta. Porque, por ejemplo, había uno que era como, ¿eres de China? ¿Eres chinita poblana? O sea, ¿eso qué? Sí, no sé, la mayoría de los chistes se sentía como que muy falso y muy artificial. Y también agregado a eso el hecho de que usaban muchísimos estereotipos mexicanos, que poncho, que sombrero, mariachis. Los niños tenían ropa de mariachis cuando eran niños y cuando eran adultos tenían como ropa como de vaquero, algo así. No, también de mariachi. Mariachi, sí, bueno. Sí, porque Pedro tenía como un cinturón donde tenía su pistola, algo así, ¿no? Bueno, no sé, pero tenía muchos estereotipos en cuanto a esa vestimenta. Actualmente nadie se viste así. Y entiendo que la película estaba ambientada en una época antigua. No se aclara muy bien el año, pero se veía que era un México antiguo. Sí, y es que creo que esto se debe a que la película se está promocionando mucho como, somos hechos por mexicanos, vamos a hacer la mejor película mexicana, y entonces por eso quieren meter en México por todos lados, pero es muy abrumador y no se siente nada natural, se siente muy forzado. Exactamente, más que una representación real y honesta a México, se siente artificial, se siente falso, y yo no veo México ahí en esa película. Veo una parte de México, pero no veo el México que yo experimento, por lo menos. Exactamente, es muy curioso. Yo lo vería como cómo es que los gringos nos ven, ¿no? Yo diría, esta es una película hecha por alguien que no es mexicano. Ajá, exactamente, porque no conoce cómo es México en realidad, entonces debido a lo forzado que está. Ahora, por otro lado, en el aspecto visual, la verdad es que los diseños sí me gustaron, y cuando digo diseños me estoy refiriendo a los modelos de los personajes, el diseño de los personajes, la forma en cómo tienen la cara, el estilo, básicamente, pues se ve bastante bien. No me gusta mucho cómo retrataron a los niños, no sé por qué le ponen ojos saltones y como ojerosos, se ve algo raro. Se ven creepy. Se ve un poco creepy, pero fuera de eso, los adultos les quedaron muy genial. Sí, a mí me encanta muchísimo cómo hicieron los ojos de Pedro y de Jorge, se ven muy muy padres. Lo único que no me gustó es que a Salma no le hicieron los ojos así, están un poquito diferentes. Como que tenía otro estilo, ¿no? Ajá, como otro estilo, y entonces cuando estaban los tres en pantalla así en primer plano, sí se veía muy diferente el estilo
difícil y era como, ¿qué onda? Por otro lado, los colores, la paleta de colores era muy buena, está muy atinada. Para las producciones mexicanas que he visto animadas, creo que tenían una paleta de colores muy, pero muy buena. Y también por otro lado, el render era muy bueno. No he visto muchas películas de animación mexicana, sinceramente, pero de las pocas que he visto, ese tenía un buen render, en mi opinión personal. Lo único malo visualmente es la animación. Yo ni siquiera sé animar, yo no estudié animación y sin embargo sí vi los movimientos muy, muy raros. Me da risa que en una parte decían, oye, no vayas tan rápido, y el modelo iba súper lento. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, exactamente, la animación es el principal problema visualmente hablando de esta película, y es por los movimientos robóticos y porque el lenguaje corporal no coincidía con lo que hacían los personajes o lo que se supone que tenían que estar haciendo. Entonces toda esa parte del acting de los personajes, cómo se movían, no era tan funcional. Hablando de la música, la verdad yo evité muchísimo hacer esto, pero al final cuando empiezan a cantar una canción empieza con la palabra perdóname y es como, no manches, es el recuérdame de esta película y es como, no hagas eso, pero es inevitable, la verdad. Ya sé, sí, teniendo un reto muy difícil. Es lamentable que Coco haya de alguna forma u otra influenciado en la opinión de las personas, porque va a ser inevitable para la gente comparar esta película con Coco. Y luego tienes una canción que empieza como perdóname y también se parece mucho a recuérdame, están conjugados igual. Es como, ¿qué onda? Y bueno, ya en conclusión, nosotros creemos que Día de Muertos visualmente es muy buena, a excepción de su animación, que es solamente funcional, pero sí tiene ciertas fallas que se notan a la vista. Sus personajes no son nada memorables, la verdad. Solamente Pedro es el que tiene de ser potencial, pero hasta eso todavía le falta una pulidita más para que sea totalmente memorable. Sin embargo, el principal problema de esta película es el guión, ya que hay muchas cosas que no tienen sentido y hay muchos errores en cuanto a la estructura y en el arco de los personajes. Y por otro lado, otro de sus problemas son los mexicanismos con los que cargaron a esta película, que más que una celebración al Día de Muertos y a México se siente como algo artificial. Y bueno, chicos, pues esta fue nuestra opinión sobre la película Día de Muertos. Ustedes en los comentarios díganos si ya vieron la película y qué les pareció, qué otros puntos de vista tienen ustedes. Y ya saben, si les gustó este video, recuerden darle like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!